Placer el día de hoy encontrarme con cada uno de ustedes con la finalidad de compartir e intercambiar ideas respecto a este tema tan importante como es la etapa intermedia dentro del proceso penal. Permítanme compartir unas diapositivas. Bien, vamos a iniciar relatando un tema de introducción respecto a la etapa intermedia en el proceso penal. Primero es importante señalar y establecer que ya dentro de este diplomado, bien cada uno de nosotros habemos tomado conocimiento respecto a las etapas procesales dentro de un proceso propiamente común en el cual se establece tanto la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Ya se habrá desarrollado propiamente una etapa previa, como es la investigación preparatoria, dentro del cual se ubican dos subetapas importantes. Ya como nosotros conocemos, encontramos propiamente las diligencias preliminares y la etapa preparatoria formalizada. Hay que tener muy en consideración que dentro de las diligencias preliminares, obviamente, estamos ante una etapa donde se busca recabar los elementos urgentes e inaplazables, aquellos que son necesarios para que el Ministerio Público pueda tener la convicción de que se está recabando aquello que permite identificar un hecho de connotación penal o poder identificar a los presuntos responsables. Típico caso de ello es que cuando, por ejemplo, el Ministerio Público requiere realizar alguna diligencia urgente en un caso, supongamos, de delitos culposos frente a un accidente de tránsito en el cual inmediatamente corresponde al Ministerio Público pasar el dosaje etílico, ello no podría ser pospuesto para después de 2 semanas, 3 semanas, porque ya no nos permitiría realizar aquella diligencia que es necesaria e importante para poder determinar en este caso la responsabilidad penal y la individualización de los posibles responsables. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en un tema de recojo o un levantamiento de cadáver, donde la actuación del Ministerio Público tiene que ser de forma inmediata. Esa es la finalidad propia de esta subetapa de la investigación preliminar. Ya tomando conocimiento de que estamos ante un hecho de relevancia y de connotación penal y teniendo identificado a los posibles responsables, el Ministerio Público pasa a la etapa de la investigación preparatoria formalizada. ¿Qué quiere decir ello? Que nosotros nos conducimos ya no solamente como Ministerio Público, sino ponemos a conocimiento, en este caso, del juzgado correspondiente de que estamos formalizando una investigación. ¿Y cuál es la finalidad propiamente de la investigación preparatoria? No es nada más que recabar aquellos elementos de cargo y de descargo que permita, como dice, generar la convicción en este caso, en el fiscal, de que estamos ante un hecho delictuoso y por ende es necesario recabar la mayor cantidad de los elementos de convicción propiamente por cuanto genera en el Ministerio Público, en primer lugar, tanto una percepción de que nuestra teoría del caso está yendo por lo correcto y eminentemente tendremos un juicio oral y una etapa intermedia en su oportunidad exitosa. En ese sentido, culminada la etapa de la investigación preparatoria ya formalizada, pasamos a una parte importante, que no es más que la emisión de la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Con este primer paso que da el Ministerio Público, se inicia formalmente la etapa intermedia. Hay que tener muy en claro cuáles son los antecedentes que han generado, en este caso, la realización de la propuesta de la existencia de la etapa intermedia dentro de nuestro sistema acusatorio. Y se da nada más que con la entrada en vigencia progresiva, en este caso, del Código Procesal Penal a partir del año 2004, en el cual se efectúa un estudio panorámico tanto sobre las funciones, las características e incluso la finalidad propia de la etapa intermedia, la misma que obviamente se encuentra regularizada de forma orgánica, a su vez sistemática dentro de nuestra normativa procesal, que ahora se fundamenta en pilares básicos, sobre todo guiados a los rasgos adversales propiamente del sistema acusatorio en el que nos encontramos. Hay que tener además muy en consideración que este modelo adoptado por nuestra legislación no es más que el reflejo y el seguimiento de algunas pautas y parámetros que se siguen en el derecho comparado.
Esta es la razón y la necesidad de su regulación dentro de nuestro sistema legislativo. Tal es así que su base estándar se encuentra establecido en los tratados internacionales de derechos humanos y además esta pues, en este caso se ha hecho más sólida a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Así es que la etapa intermedia se convierte en una fase, algunos lo consideran así, algunos una etapa que no es menos primordial que propiamente del proceso penal acusatorio. En tanto, hay que tener muy en consideración que por un lado, lo que se busca es que el juez de investigación preparatoria, en este caso, pueda controlar, analizar y evaluar sea la existencia de un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento de acusación. Y por otro lado, es aquella etapa donde se prepara la existencia de un juicio inminente, es decir, aquella que nos permitirá ver el logro y el éxito de todo lo recabado durante la investigación preparatoria por el Ministerio Público. En ese supuesto nos permite lograr un proceso en etapa de juzgamiento mucho más exitoso, que es lo que se busca y lo que se espera del sistema judicial, salvo que en este caso el mismo juez proponga un sobreseimiento de oficio, como lo veremos más adelante. Hay que tener muy en claro que conforme lo hemos precisado, durante la investigación preparatoria y tanto hasta la etapa de juzgamiento, encontramos en una fase media lo que es la etapa intermedia. En principio, no perdamos de vista que la investigación preparatoria, así como la etapa intermedia, solo se constituyen en etapas fundamentales que sirven para preparar el juicio. Como lo hemos dicho, sin aquellas etapas es imposible que se pueda dar algún juicio, sobre todo en un caso de un proceso común como el día de hoy estamos analizando y comentando. La razón de ser propiamente la etapa intermedia se funda básicamente en la siguiente idea, que es tan importante, sin embargo, en la práctica vemos que esta no se cumple, dado que los juicios orales no son tan exitosos como lo esperamos. Ahí están los datos estadísticos de cuántas sentencias tenemos a nivel de todas las subespecialidades que puede haber en materia penal. En ese sentido, los juicios orales, para ser exitosos, deben prepararse de forma conveniente, de forma y de modo aquel que solo se pueda llevar aquellos casos que después de haberse realizado un análisis y una valoración, nos permitan ver que estamos ante una actividad procesal responsable por parte de los sujetos procesales, incluso del tercero imparcial, el juez. Creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de que muchas veces durante etapa intermedia no obtenemos el resultado esperado. Ahí que hay muchos cuestionamientos, incluso por parte de grandes defensores, juristas, en que hay veces se convierte en una etapa innecesaria, porque todas las excepciones, todos los mecanismos y todos los casos en realidad pasan a juicio oral aún y cuando muchas veces son innecesarios recargar al sistema judicial. Entonces, la presente ponencia nos permitirá reflexionar en realidad qué tan importante es verdaderamente la aplicación de esta etapa intermedia, no solamente por un tema de celeridad o un tema procesal y un tema económico, sino porque a su vez corresponde, en este caso, al persecutor de la legalidad aplicar el sobreseimiento en los casos en los que sí se considera de que no existe un hecho que constituye delito. Pero muchas veces incluso el Ministerio Público trata de hacer de mago y pretender que a nivel de juicio oral sí pueda surgir por ahí un elemento o un medio de prueba ya formalizado que va en este caso a dar solidez a la teoría que plantea el Ministerio Público. Entonces hay que tener muy en claro que durante la etapa intermedia lo que se busca es garantizar en beneficio a este se encuentra ligado el principio de presunción de inocencia, que la decisión de someterse a juicio oral al acusado no sea una decisión apresurada, superficial y tampoco arbitraria, ¿no? Sus objetivos básicos se dirigen a llevar o evitar que se lleve a juzgamiento aquellos casos que son muchas veces insignificantes. Podrían ser solucionados fácilmente en la vía administrativa, podría buscarse incluso otras connotaciones propiamente y no necesariamente la relevancia penal.
O lo que es peor, muchas veces hemos apreciado acusaciones que son inconsistentes, por no decir que hay veces son insuficientes con los elementos de convicción que se presentan y que hacen obviamente inviable la existencia de un juicio oral exitoso por parte del Ministerio Público. Esto en el ámbito doctrinario, muchos de nosotros lo conocemos como lo que es el tema de la justificación política. Es decir, se pretende evitar la realización de de juicios orales que han sido originados por acusaciones con defectos formales o incluso sustanciales en forma indebida. Otro fundamento básico, colegas, respecto a la etapa intermedia, conforme lo he mencionado anteriormente, es la existencia del principio de economía procesal, toda vez que, como lo hemos señalado, se busca finalizar en sentido negativo, sin un juicio oral, un caso que no merece ser sometido a debate, evitando de esta forma, dicho sea de paso, molestias procesales que muchas veces se origina al órgano jurisdiccional, quien no solamente en este caso muestra una incomodidad frente a las cuestiones presentadas por el juez de etapa intermedia a nivel de juzgamiento, sino que además muchas veces estos son muy perjudiciales y repercuten en el imputado. En tanto, hay que tener muy en consideración que tampoco no se debe permitir en este caso que el Estado busque distraer sus esfuerzos gastando en este caso en primer lugar recursos económicos y humanos en procesos que son evidentemente sin un futuro y donde no tendremos, como lo hemos señalado, un juicio oral exitoso. De este modo, la etapa intermedia constituye un espacio central del proceso que tiene por finalidad, dice, preparar propiamente el paso o el tránsito de una investigación preparatoria a la etapa de juzgamiento, donde incluso también, conforme lo hemos mencionado, se puede dar el sobreseimiento, que no es nada más que el archivo, la consecuencia inmediata de la investigación, conforme lo veremos más adelante. Para que el juicio oral y público, que es en esencia la etapa de contradicción o debate, sea exitoso, debe ser preparado de forma mesurada y responsable, realizando propiamente en este caso por el tercero imparcial, que es el juez, un control destinado a sanear los vicios sustanciales y formales de la acusación fiscal, que en este caso permitirá deducirse durante la audiencia correspondiente, en el cual se busca fundamentar las bases que estoy proponiendo tanto como representante del Ministerio Público como en el caso defensor o otro sujeto procesal que se encuentre dentro de la investigación. La etapa intermedia no constituye más que esa fase de apreciación y análisis que permite decidir la acusación, también el sobreseimiento o plantear algún mecanismo de defensa contra la acción penal y también para que se analicen los medios probatorios presentados por las partes. En esta etapa no solamente haremos una valoración, conforme lo hemos mencionado, del tema formal o sustancial, sino también analizaremos respecto a la actividad probatoria. Discutiremos la utilidad, la pertinencia, la conducencia respecto a los medios probatorios aportados por Ministerio Público y por los abogados defensores de los imputados. Hay que tener muy en claro que incluso esté sometido a ciertos filtros y controles de legalidad para luego, en este caso, de ser o de corresponder, puedan ser admitidos a nivel de juicio. Hay que tener también muy en consideración que previo a ello, durante la etapa intermedia, encontramos en una situación en la cual se convoca una audiencia y es la etapa que sirve precisamente como filtro, una etapa de verificación que es sometida a un juicio oral por parte de todos los intervinientes y todos los sujetos procesales. Ahí se da la verificación, conforme lo hemos mencionado, y se desarrolla en un escenario de oralidad. Una de las características importantes de la etapa intermedia es la oralidad. Si bien es cierto, muchas veces los escritos o la acusación o el sobreseimiento es escrita, se corre traslado a los sujetos procesales, se formulan las observaciones de manera escrita, sin embargo, su desarrollo es eminentemente oral. Incluso en las audiencias propiamente, cuando se plantean algunas observaciones a nivel formal o a nivel de fondo, muchas de estas son subsanadas en la misma audiencia, permitiendo que exista mayor inmediación entre los sujetos procesales y una mayor celeridad respecto a algunos puntos que pueden ser subsanados en la misma audiencia.
En esta se ventilan diversos puntos, como lo hemos mencionado, el pedido del sobreseimiento, la observación de la acusación, si es un sobreseimiento, la oposición del mismo, deducir las excepciones, solicitar imposición o revocación de alguna medida coercitiva, ya sea de manera personal o real, ofrecer los medios de prueba para el juicio, solicitar la actuación de prueba anticipada, objetar la reparación civil, se puede instar a la aplicación incluso de un principio de oportunidad y es la posibilidad de celebrar los convenios probatorios y la admisión de hechos que no son controvertidos, entre otros puntos de relevancia que se puedan dar de acuerdo a la naturaleza propia de la audiencia en la que nos encontramos. En suma, la etapa intermedia no es más que aquella que contiene un conjunto de actos procesales que son relativamente autónomos en algunos supuestos. Más adelante analizaremos algunas problemáticas como la elevación al superior en el caso de un sobreseimiento en el que no esté de acuerdo el juez de investigación preparatoria, que de cierta forma mella esta supuesta autonomía que se le da durante la etapa intermedia, pero que sin embargo nos permite asumir con claridad las críticas de los resultados que se puedan obtener en el mismo. Los resultados propiamente de la investigación preparatoria son efectuadas por el fiscal con el apoyo, en este caso ahora actualmente, sobre todo de los informes que en su oportunidad se puedan haber dado durante diligencias preliminares o investigación preparatoria y sirven obviamente para llegar a un juicio oral o determinar incluso su sobreseimiento de corresponder. Hay que tener muy en consideración que conforme se mencionaba, se van a resolver además los mecanismos de defensa técnicos deducidos por las partes, es decir, se practica incluso la famosa prueba anticipada, si así lo decide el juez y luego que alguna de las partes lo haya solicitado formalmente, e incluso se pueda dar la aprobación convencional probatoria y se resolverá todas las cuestiones que se puedan plantear en audiencia propia de convenir y en tanto además esta consideración de los sujetos procesales. Asimismo, conforme se ha mencionado durante esta etapa, muchas veces se debate respecto a los medios probatorios, es decir, los sujetos procesales pueden valorar los medios ofrecidos por el Ministerio Público, valorándose a su pertinencia, es decir, qué tan relacionado están los medios probatorios con los hechos que están siendo materia de imputación. También el tema de la conducencia, es decir, la forma en la que ha sido obtenida y ha sido introducida en la investigación, si está cumplido los filtros de legalidad o no al momento en el cual ha sido incorporado por el Ministerio Público, así como la utilidad, es decir, nos permite y nos sirve para acreditar aquella irregularidad o aquel hecho delictivo que está proponiendo el Ministerio Público. Alguna práctica que por ahí hemos visto dentro del ejercicio profesional es que muchas veces existe mucha deficiencia, tanto por parte de la defensa en el uso de la oposición frente a los medios probatorios presentados por el Ministerio Público. En la práctica no es muy común ver que los litigantes hayan tenido, habiendo tenido la oportunidad de poder observar estos medios probatorios, sin embargo, aún no lo realizan o muchos de ellos no lo hacen y sin embargo, lo único que muchas veces ello genera es que puedan pasar obviamente medios probatorios que sean innecesarios a nivel de juicio oral. Hay que tener muy en claro que tener sobreabundantes medios probatorios que no cumplan con los requisitos tanto de pertinencia, utilidad o conducencia también genera que sean inútiles para los efectos procesales y también no conducentes, que muchas veces genera el error en el tercero imparcial, que en este caso es el juez y quien valorará en su oportunidad qué tan relevantes son estos medios probatorios actuados a nivel de juicio oral. Entonces, en este punto, destaca traer a colación que las fases más importantes dentro de los fines de la etapa intermedia es lograr un control formal y un control sustancial respecto a los actos realizados por el Ministerio Público. El control formal dentro de la etapa de intermedia no constituye más que aquellos actos procesales que en este caso tienen como finalidad la corrección y el saneamiento formal. Es decir, estamos entre aquella etapa en el cual ya Ministerio Público presentó el requerimiento, sobre todo cuando estamos ante un requerimiento acusatorio, porque evidentemente ante un requerimiento de sobreseimiento no existe mayor oposición, salvo que en este caso estemos ante el supuesto del agraviado. Pero las oposiciones frente a este supuesto del control formal son muy usuales en el control de acusación.
En este caso, lo que se opta es por verificar si se ha cumplido con los requisitos de forma que exige nuestra norma procesal y si Ministerio Público ha sido diligente en haber cumplido con precisarlas en su redacción. Por ejemplo, durante la etapa intermedia donde se determina si el fiscal, al solicitar el sobreseimiento del caso, identificó o no bien a las personas sobre quienes se está, en este caso, emitiendo la disposición de sobreseimiento. Aunque no parezca cierto, en la práctica hemos podido evidenciar incluso como muchos fiscales no identifican de forma correcta no solamente a personas que puedan ser homónimas con los mismos datos, sino incluso hay veces existe una identificación incorrecta, sea porque se coge el mismo requerimiento, se utiliza el mismo modelo y no se suprimen los datos que corresponden respecto a las personas que se le esté imputando, o una cuestión propiamente de no haber cumplido con precisar los requisitos bases, como en este caso postular las penas, postular algunas pautas como los hechos con precedentes, concomitantes y posteriores, que no muchas veces contienen las cuestiones formales. Entonces, es posible que muchas veces incurramos en un error común de no separar verdaderamente los datos del autor, los hechos que son postulados y los cuales deben ser y deben estar ya estrictamente en el requerimiento postulado por el Ministerio Público. De ahí que viene pues la obligación que nos corresponde como titulares, en este caso como persecutores de delito y titulares de la acción penal, de ser diligentes y cuidadosos al momento de efectuar un requerimiento, sea acusatorio, de sobreseimiento. Sin embargo, pues no es común o no es novedoso saber que muchas veces esto no se cumple en la práctica. Los vicios o los errores formales aún siguen siendo comunes y deben ser corregidos, sin embargo, para evitar que la decisión judicial venga en inválida. Y obviamente el litigante debe ser siempre muy minucioso en verificar que el Ministerio Público haya cumplido con precisar todos los requisitos formales que forman parte de los requerimientos. No obstante ello, conforme se ha mencionado, es el hecho de adoptar una decisión correcta es algo que beneficia a todos los sujetos procesales, tanto en este caso imputado, actor civil, tercero civilmente responsable, agraviado, entre otros, porque nos va a permitir llegar a una etapa donde vamos a conocer y vamos a estar perfectamente limpios, porque ya todo va a estar subsanado y nos permite pasar con mayor criterio a una etapa de juzgamiento en la que ya no tendremos estos inconvenientes. Asimismo, dentro de los fines de la etapa intermedia, podemos decir que la parte más primordial o importante radica en la existencia de un control sustancial. Desde este ámbito, la etapa intermedia consiste también en el conjunto de actos procesales en los cuales se puede discutir preliminarmente las condiciones de fondo de los requerimientos fiscales. Tal y como lo señalábamos al inicio, ¿no? Lo que se busca es racionalizar a la administración de justicia penal, evitando la existencia de juicios inútiles por defectos de la acusación, por lo que se concede en este caso al juez de oficio o a instancia de parte incluso la posibilidad de sobreseer la investigación. Conforme lo hemos mencionado inicialmente, la etapa intermedia actualmente ha perdido mucha relevancia en ese sentido. Hay casos innecesarios, aun y cuando sabemos que puede ser atípico, no constituir delito, no existan los suficientes elementos de convicción, pero que milagrosamente llegan a juicio oral y que nos permiten percibir de que la etapa no está cumpliendo con la finalidad para la cual fue creada. Y ello, no como lo hemos mencionado, no solamente lleva a una frustración de los imputados, sino que además genera una sobrecarga en el sistema judicial que a veces genera o nos lleva a determinar gastos innecesarios que perjudican al sistema de administración de justicia. Por ejemplo, en este caso vemos que si el fiscal efectúa una acusación en contra de imputados sin ofrecer los medios probatorios o en su caso aquellos son notoriamente insuficientes, en la audiencia preliminar de la etapa intermedia le corresponde al abogado defensor tener un rol activo durante su participación y poder objetar aquel requerimiento que carece, ¿no? Señor magistrado, estamos ante un caso inminente donde ni siquiera se ha cumplido con señalar cuáles son los medios probatorios que vinculan a mi patrocinado con los hechos que el día de hoy trae el Ministerio Público.
Asimismo, existen errores tan frecuentes incluso donde los hechos no tienen ni siquiera vinculación con los medios probatorios que está presentando el Ministerio Público. El hecho, además, puede ser incluso atípico. En el caso, por ejemplo, de la especialidad en la que nos encontramos, vemos usualmente los casos de corrupción de funcionarios públicos. Y muchas veces nos encontramos o estamos frente a delitos que por ser delitos de infracción de deber necesitan necesariamente tener una condición especial, que en este caso es la condición de funcionario y o servidor público. Si aún y sabiendo que yo no tenía la condición de funcionario y o servidor público, no se cumple algún requisito, no cabe la posibilidad de ser incorporado a la investigación, aún y así sigo dentro de la investigación, corresponde a la defensa estipular y plantear los mecanismos de defensa. ¿Para qué? Para legalizar, en este caso, la existencia de errores de fondo en lo que está trayendo el Ministerio Público. También es común ver estos casos en el tema, por ejemplo, de establecer propiamente las subsunciones normativas respecto a la imputación concreta de los elementos objetivos del tipo penal. También no solamente pasa ello respecto a la imputación, sino, por ejemplo, propiamente en el actor civil. En este caso, podrá objetar el pedido, el actor civil, supongamos, de un sobreseimiento, si considera que en este caso sí existen suficientes elementos de convicción para someter a juicio oral al investigado. Luego de, en este caso, el juez imparcial de escuchar la audiencia correspondiente, va a resolver lo que considere conveniente. Este modelo actual acusatorio asumido por nuestro sistema desde el 2004 frente a este nuevo Código Procesal Penal, nunca más pasa, se buscó y se determinó que nunca más deberían de pasar a juicio oral aquellos casos en el que el fiscal, por ejemplo, no esté convencido de que un hecho constituye delito o que el imputado no es el autor o partícipe del acto, o en aquellos casos cuando el fiscal no pueda contar con los suficientes elementos de convicción que vinculen al acusado en este caso, con el hecho o con el delito. Sin embargo, hay veces, conforme lo mencionamos, es la esperanza o muchas veces la ilusión de que en el juicio oral, como lo decíamos, por arte de magia, ¿no? Aparezcan medios de prueba que me salven y por ahí permitan determinar la participación del imputado con el hecho que está llevando el Ministerio Público. En ese supuesto, en el nuevo proceso penal, colegas, no es posible las mal denominadas acusaciones formales. Eso es lo que se conocía, lo que se daba como práctica común en un sistema anterior, hasta antes de la entrada en vigencia de lo que es el sistema acusatorio implementado con el nuevo Código Procesal Penal en el 2004. Lamentablemente, la práctica del sistema penal mixto aún todavía sigue siendo aceptada muchas veces en diversos juzgados, y lo cual vulnera en forma directa y abierta propiamente las bases del modelo procesal constitucional en el que nos encontramos. Vulneramos el tema del principio de presunción de inocencia, de economía procesal, aquello que se encuentra vinculado propiamente con la exposición de motivos en la creación de la etapa intermedia, dado que, conforme lo hemos mencionado, en la etapa intermedia se va a decidir si existen o no los suficientes fundamentos para pasar a una etapa de juicio oral que sea exitoso, no llevar cualquier caso a juicio oral. Como lo decíamos, no estamos siendo artífices para probar o tal vez si en juicio oral por ahí me va bien, no, sino tenemos que ir con el convencimiento de que vamos a estar ante un probable juicio oral exitoso en el cual el juez de investigación preparatoria decidirá, escuchando previamente a las partes, si existen fundamentos en este caso para aceptar la acusación propuesta por el representante del Ministerio Público o si efectivamente debe dictarse el sobreseimiento del caso. Teniendo ya todo este panorama respecto a los fines, al tema conceptual, respecto a la etapa intermedia, es necesario establecer y traer a colación las características de la etapa intermedia. Dentro de los puntos más relevantes tenemos que este es eminentemente jurisdiccional, desde el momento en el cual incluso se da la investigación preparatoria formal ante la autoridad de, en este caso, la presente de la investigación o de los hechos que hemos llevado, en este caso, al juzgado.
Entonces, el control formal y sustancial, más aún de los requerimientos que pueda presentar los fiscales y en su caso los defensores de los imputados, del actor civil, del tercero civilmente responsable, ya son responsabilidad exclusiva y activa de la autoridad jurisdiccional, así lo establece el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, en el cual señala que le corresponde expresamente, en este caso, la conducción de la etapa intermedia al juzgado correspondiente. La decisión judicial requiere de la celebración de una audiencia de control de sobreseimiento si el fiscal lo solicita o de una audiencia preliminar en este caso si el fiscal formula el requerimiento de acusación respectiva. Es decir, conforme lo hemos señalado ya durante la investigación, desde la investigación preparatoria, esta ya es dirigida judicialmente, pero ya de manera mucho más formal durante la etapa intermedia solamente se dan requerimientos postulatorios y ya es el juez quien se encarga de decidir y llevar el debate de la etapa intermedia. Otra característica es que es funcional, es decir, durante la etapa intermedia se debe decidir previo debate entre los sujetos procesales y en la audiencia correspondiente sobre el requerimiento presentado por el Ministerio Público, sea de sobreseimiento o de acusación, efectuar la verificación tanto de la del control del control de fondo, de forma, e incluso la valoración de la utilidad, pertinencia y conducencia de los medios probatorios que está llevando a cabo el Ministerio Público. Además, le corresponde al juzgado resolver los medios de defensa técnica, se practica conforme se ha determinado la prueba anticipada, en el caso de ser conveniente, se aprueban los acuerdos y la convención probatoria y finalmente se resuelven las cuestiones que son planteadas en la audiencia correspondiente. También se controlan los resultados de la investigación preparatoria. Es decir, la autoridad jurisdiccional en esta etapa debe decidir si los hechos investigados merecen o no verdaderamente pasar a juicio oral. Ello quiere decir que se efectúa una valoración de una decisión tan importante que no queda otra opción que junto a las partes intervinientes, fiscales, abogados, la presencia de los sujetos procesales, se pueda discutir y examinar los resultados que se han obtenido durante la investigación. Incluso ante la existencia de una eventual oposición, supongamos, de alguna de las partes, solo escuchando y contrastando los actos de investigación efectuados y recogidos, podrá, por ejemplo, admitirse o no alguno de los medios probatorios ofrecidos con la finalidad del caso. Conforme lo mencionábamos anteriormente, se valorará la utilidad, la pertinencia y la conducencia de cada uno de los presupuestos postulados y su vinculación con los hechos que está llevando a cabo el Ministerio Público. Es primordialmente oral, es una de las características fundamentales. Como lo mencionábamos, si bien es cierto, el traslado del requerimiento formulado por el Ministerio Público por parte del juez de investigación preparatoria, y asimismo, las observaciones que pueden postular los sujetos procesales a través de sus abogados defensores son escritos. Sin embargo, hay que tener muy en claro que las audiencias son planteadas de forma oral. Yo puedo haber presentado mi escrito poniendo deduzco excepción de improcedencia de la acción, pues supongamos por una tipicidad parcial, una tipicidad relativa. Sin embargo, no fundamenté de forma mucho más minuciosa respecto a estos hechos. Y conviene que al momento de efectuar la oralización puedo absolver algunos puntos siempre y cuando estos hayan sido mencionados por igualdad de armas en el escrito correspondiente. También cuando estamos frente a algunas observaciones de forma o de fondo que se le hace al Ministerio Público, pueden ser resueltos en el mismo acto. Corresponde al Ministerio Público tal vez absolver por qué aplicó, supongamos, tal agravante o tal atenuante para el tema de la determinación de pena dentro del tercio, que me conllevó a determinarle en el tercio inferior, en el tercio medio, en el tercio superior. Entonces, definitivamente la actuación propia del debate que genera la convicción en esta etapa al juez de investigación preparatoria es oral. Asimismo, hay que tener muy en claro que además la autoridad jurisdiccional puede resolver respecto a lo que haya escuchado los sujetos procesales de manera oral. Su pretensión muchas veces de los jueces es escuchar el fundamento de las partes y decidir lo conveniente
respecto a lo que en ese momento se da a debate. Entonces, pues la oralidad es un tema o una característica relevante que se ha implementado durante la etapa intermedia y que obviamente implica la participación conjunta de todos los sujetos procesales. Un punto relevante e importante respecto a la etapa intermedia es la duración. Durante mucho tiempo, tanto para la investigación preparatoria, sobre todo el tema de las diligencias preliminares, fue materia de cuestionamiento determinar cuánto debería durar una investigación. ¿No? Tenemos el tema de si estamos ante un caso simple, ante un caso complejo, ante un tema de organización criminal, etc. Sin embargo, para la etapa intermedia, ¿no? Se tiene en claro que esta comprende o inicia desde el momento en el cual se concluye la investigación preparatoria hasta el momento en el que se dicta el auto de enjuiciamiento. Estas son las fases de inicio y de culminación de la etapa intermedia dentro del proceso penal peruano. Sin embargo, hay que tener muy en consideración que no existen mayores discusiones entre cuánto puede durar esta etapa. No se ha establecido ni a nivel normativo, mucho menos desarrollado en el ámbito jurisprudencial, que tenga que existir un plazo entre la disposición de conclusión de la investigación preparatoria y el inicio del auto de enjuiciamiento, ¿no? Esto depende muchas veces a diversos factores, como el tema de la sobrecarga procesal, el tema propiamente de la emisión de requerimiento por parte del Ministerio Público y entre otros, y por ende el legislador ha sido un poco cauteloso, se puede decir, en no establecer un plazo estricto para la realización para la realización de de todas las audiencias y todas las observaciones que puedan darse durante la etapa intermedia. Y esto se rige porque el plazo razonable de esta etapa, conforme se ha mencionado muchas veces, depende de la naturaleza jurídica, de la complejidad de la investigación. Cabe que en algunos casos pues son 30, 20 imputados y los hechos pues son hechos, supongamos, por 10, 20 hechos que se puedan estar postulando en una misma investigación. Entonces, no puede darse un plazo en estricto, en tanto cada uno tiene su propia naturaleza de ser y evidentemente la misma tiene que cubrir sus planteamientos, en este caso, las cuestiones que puedan dar los sujetos procesales y no podría darse una actuación judicial y fiscal con una observancia estricta, ¿no? En ese sentido, conforme lo ha señalado diverso sector de la doctrina, la etapa intermedia dependerá de la actuación judicial y fiscal con observancia al principio de celeridad procesal. Así entramos a lo que se conoce como el sobreseimiento, es uno de los fundamentos básicos que lo hablamos al inicio. Una vez que el Ministerio Público concluye la investigación preparatoria, solamente tiene dos opciones. O emite ese requerimiento de sobreseimiento o emite ese requerimiento acusatorio, salvo que nos encontremos ante una situación donde estamos ante una variedad de hechos y de delitos. En ese supuesto podemos emitir una tercera posición, que es un requerimiento mixto, que es tal vez acusar por algunos hechos o algunos imputados o sobreseer de igual forma por algunos hechos e imputados. Hay que tener muy en claro que, conforme lo hemos mencionado, la investigación se concluye solo por dos cosas. Una vez que el Ministerio Público considera que ya la investigación cumplió con su finalidad, ya cumplimos con recabar los elementos de convicción y ya estoy generada, ya estoy satisfecha con la convicción de que mi teoría de caso puede ser postulada a etapa intermedia y llevada a juicio oral, o el otro supuesto es cuando nos encontramos ante un control de plazo. También pasa que el Ministerio Público muchas veces sobrepasa, ¿no?, el plazo razonable propiamente estipulado en nuestra norma procesal, y en ese supuesto, pues, como abogado litigante, lo que corresponde es efectuar un control de plazo y el juez ordena lo que es la conclusión de la investigación preparatoria. En el primer supuesto, en el cual fue el Ministerio Público el cual decidió concluir la investigación, tiene un plazo de 15 días para postular los tres supuestos, sea requerimiento de sobreseimiento, requerimiento de acusación o un requerimiento mixto. En cambio, en el segundo supuesto solamente estamos ante un plazo que no debe superar los 10 días. Bueno, ello tampoco no se cumple en la práctica. Muchas veces la defensa, ¿no?, efectúa una verificación de los pro y contra de obtener un resultado respecto al Ministerio Público. Pasa que algunas veces me he encontrado con situaciones en las cuales
el abogado de la defensa dice, no, ¿para qué voy a presionar, ¿no? Que el Ministerio Público emita de una vez el pronunciamiento aún y cuando ya esté sobre el plazo, porque sé que vas a emitir un requerimiento acusatorio y a mí como defensa tal vez me conviene ganar mayor plazo, mayor tiempo para poder tal vez recabar yo también elementos de descargo, ¿no? Que puedo ofrecer al momento en el que se me corre traslado con el requerimiento de acusación o en su defecto porque simplemente sé que tal vez presionando pueda tener alguna actitud contraria que mella el principio de objetividad y nos encontramos ante variados supuestos que en la realidad sucede. Entonces, hay que tener muy en consideración que el sobreseimiento no es nada más que el requerimiento de solicitud de archivamiento del caso que postula el Ministerio Público. Lo efectúa el fiscal, el juez de investigación preparatoria, al concluir, conforme lo hemos precisado, la investigación realizada, habiendo tenido ya la certeza de que el hecho imputado no se realizó, puede ser que no pueda atribuirse al imputado, es atípico, no hay elementos de convicción, conforme lo estamos viendo proyectado, son muchas causales que pueden ser postuladas para el sobreseimiento y los cuales deben ser desarrollados inminentemente, porque muchas veces entramos en contradicciones y confusiones cuando postulamos las causales del sobreseimiento. Es importante en este punto que precisar que el inciso 2 del artículo 344 del nuevo Código Procesal Penal, bueno, ya no tan nuevo, es del 2004, ha regulado de forma taxativa y expresa cuáles son los supuestos en los cuales se puede producir el sobreseimiento por parte del Ministerio Público o incluso darse un sobreseimiento de oficio, de considerarlo, de considerarlo en este caso el juez de investigación preparatoria. Debemos de tener muy en claro que de la lectura del artículo, nosotros podemos tal vez establecer, y algunos doctrinarios señalan, no es una facultad del Ministerio Público efectuar un sobreseimiento. No obstante, cuando nos encontramos y analizamos constitucionalmente nuestras funciones, el Ministerio Público se rige por el principio de objetividad y de legalidad, lo que quiere decir muchas veces que no es ninguna facultad, sino constituye un deber del representante del Ministerio Público que si concurre alguna de las causales establecidas en el artículo 344, inciso 2, debemos postular un requerimiento de sobreseimiento. No es que el fiscal te esté haciendo un favor, no, también es nuestro deber verificar que si un hecho no constituye delito, lo que corresponde es emitir el sobreseimiento de la causa. Tal es así que como primer presupuesto tenemos que el hecho objeto de la investigación preparatoria no se realizó. En este caso, estamos frente a una situación en la que el hecho nunca existió. Definitivamente nunca se dio en la realidad. Por ejemplo, supongamos que se viene investigando a una empresaria, ¿no? A una persona millonaria por un presunto secuestro porque hace 15 días no vuelve a su casa. Entonces ya los familiares preocupados por la ausencia de esta persona deciden interponer, en este caso, que una denuncia por secuestro porque no aparece, es una persona que está no habida, la desesperación de los familiares, etcétera. Pero después de haber interpuesto la denuncia, a las 48 horas, aparece la persona presuntamente desaparecida y señala pues que por cuestiones de negocios importantes, señala, no tuvo que viajar fuera del país y no avisó a los familiares. Entonces, el tema de la existencia de un secuestro no es dable, nunca suscitado, entonces tendríamos que invocar el primer supuesto. El hecho no se realizó. En delitos de corrupción, por ejemplo, de funcionarios públicos, esto sucede muchas veces cuando ponen los típicos casos en los cuales denuncian, ¿no? Que el alcalde Juanito, supongamos, se coludió con el empresario X para favorecer en la ejecución de la obra, supongamos, del campo deportivo de Huaraz. Sin embargo, nos constituimos al campo deportivo de Huaraz, solicitamos información y nunca se ejecutó esa obra. O sea, nunca existió, nunca se llevó a cabo el proceso de selección, ni siquiera en actos preparatorios se quedó. Entonces estamos en este caso, la causal de que el hecho que es materia de objeto de la investigación preparatoria no se realizó, es decir, no existió. El segundo supuesto es el hecho objeto de la causa no puede ser atribuido al imputado. Por ejemplo, se le imputa a un investigado ser autor, supongamos, de un delito de homicidio. Sin embargo, no, en este caso, supongamos que efectuados los análisis de los resultados de la investigación, se determinara que Juancito, quien supuestamente era responsable de este homicidio,
El día y la fecha de suscitados los hechos se encontraba en otro lugar, supongamos fuera del país, no sé, una forma o una conexión que no podría determinar de forma fehaciente que el investigado sea el responsable de este hecho suscitado. También podemos encontrarnos en un supuesto en los cuales supongamos que se advierten irregularidades en la ejecución de una obra. Sin embargo, Ministerio Público le atribuye en este caso al residente, pero las irregularidades estaban en la valorización número 4. Entonces, el residente de obra dice, pero espérate, ¿no? Yo no he sido residente de obra en la valorización 4, yo me quedo hasta la valorización 1, 2, y de ahí no supe nada más. Entonces, pues, eminentemente, si bien existe una irregularidad, el hecho no puede atribuírsele a él, porque no era la persona responsable, en este caso, durante aquel periodo, de advertir las irregularidades que suscitaban, en este caso, respecto a presuntos delitos de corrupción. El tercer supuesto es el hecho imputado no es típico. Estamos ante una causal muy común, ¿no? En el cual siempre se postula que la investigación que se está realizando no reúne ni los elementos objetivos como subjetivos de un tipo penal que se encuentra establecido en nuestro amplio catálogo penal. Por ejemplo, si estamos investigando un delito de estafa, no obstante que se concluya la investigación preparatoria, se evidencia que el hecho denunciado no es más que un simple incumplimiento de contrato. O, conforme lo mencionábamos, tal vez estamos ante un caso de corrupción de funcionarios públicos en el cual supuestamente se habla de una concertación, se habla de una colusión, sin embargo no existe ni una mínima, ni un mínimo sustento de la cadena indiciaria que nos permita determinar el elemento concertación e incluso muchas veces el elemento base que es la condición funcionaria. Entonces, esa condición funcional muchas veces es un elemento base para determinar la participación en delitos especiales, como es el caso de delitos de corrupción de funcionarios públicos. Ahora, la otra causal es en el hecho concurre una causa de justificación. En este caso hay que tener muy en consideración que puede que un hecho evidentemente resulte de connotación penal, pero puede surgir alguna causa de justificación y eso pasa en los sucesos o en los casos típicos de legítima defensa, ¿no? Cuando un policía está por ahí, por la calle, ¿no? En cumplimiento de sus funciones, supongamos, y está pasando por el Banco de la Nación y ve que están asaltando. Entonces, esta persona agarra y empieza a repelerlo y el otro le empieza a disparar y empiezan a, en este caso, estar en un conflicto de cumplimiento de funciones por parte del policía y supongamos que le dispara, en este caso, a la persona que estaba robando ese lugar. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos valorar si estamos ante una causal de justificación en el cumplimiento de las funciones, es una cuestión de legítima defensa, habrá que verificar los requisitos, sea en este caso de ilegítima agresión, podemos verificar el tema de la existencia de razonabilidad del medio empleado, o si en este caso también podemos valorar finalmente si es que existió o no la provocación suficiente por parte de los intervinientes. Entonces, siempre se evalúan la existencia de alguna de las causales de justificación y que se encuentran establecidos dentro de nuestra norma penal. Ahora, en el hecho imputado, cuando el hecho imputado concurre a una causal de imputabilidad, este es el típico ejemplo o el típico caso donde, por ejemplo, el investigado o el imputado ha dado muerte a un compañero de trabajo, ¿no? No obstante concluida la investigación preparatoria, se determinan las circunstancias en las que suscitaron los hechos. Tal vez el típico ejemplo que nos pusieron durante las clases o las aulas universitarias, ¿no? Que estamos eh, supongamos en el mar, ¿no? Y solamente hay un salvavidas y nos estamos hundiendo, entonces uno ahoga al otro porque solamente había un salvavidas y solamente había una posibilidad de salvarse. Entonces concurre una causa de inculpabilidad porque de lo contrario habríamos muerto los dos o solo podría haber sobrevivido una persona porque solo existía un salvavidas. Entonces, de esta forma se justifica o se determina muchas veces que estamos ante un estado de necesidad exculpante y ante un requisito que se encuentra establecido dentro del inciso 5 del artículo 20 del Código Penal.
y otros sucesos que se pueden presentar obviamente en la práctica. Cuando hablamos de que en el hecho imputado concurre una causa de no punibilidad, es decir, se investiga, supongamos, el hurto de bienes entre dos ex esposos que estaban separados provisionalmente, sin embargo, se determina pues que este ha sido su pareja sentimental y evidentemente pues el artículo 208 del Código Penal establece que no existe la posibilidad de determinar responsabilidad penal de un posible hurto entre uno de los supuestos, haber sido concubinos, cónyuges o tener alguna relación sentimental, ¿no? La acción penal se ha extinguido. Esto es un caso común cuando la acción penal se encuentra prescrito y se encuentra bajo los supuestos establecidos del artículo 80, 81, 82 y 83 del Código Penal. Y obviamente lo que corresponde al Ministerio Público previamente es la verificación de si el hecho aún se encuentra dentro de los márgenes que estableció la norma, de acuerdo a la complejidad, viendo la duplicidad del plazo, verificando en qué supuesto estamos ante la extinción propiamente de la acción penal y finalmente cuando no existe la posibilidad razonable de incorporar nuevos datos a la investigación, es decir, los existentes o los que yo he recabado no me son suficientes o no me fundan para generar una acusación. Este supuesto se da cuando del análisis de los actos de investigación efectuados y los elementos de prueba recolectados se concluye que no es posible fundamentar razonablemente una acusación, dado que no hay incluso la posibilidad de efectuar actos de investigación adicionales que me puedan cambiar la decisión que tengo como Ministerio Público. En ese supuesto, además, vamos a tener, conforme lo hemos mencionado, diversos puntos respecto al requerimiento postulado por el Ministerio Público y cuál es el procedimiento que corresponde respecto a un pedido de esta naturaleza. Luego que el fiscal prepara el requerimiento de sobreseimiento, lo remite al juzgado correspondiente. ¿Qué hace el juez de investigación preparatoria? ¿No? Lo recibe, corre traslado a los sujetos procesales y les otorga el plazo de 10 días frente a este pedido formulado por el Ministerio Público con la finalidad de que puedan oponerse. Conforme lo hemos mencionado inicialmente, cabe la posibilidad de que alguno de los sujetos procesales, como el agraviado sobre todo, se oponga a la solicitud del Ministerio Público de sobreseer una causa. Esta tiene que estar debidamente fundamentada bajo sanción de inadmisibilidad, pero además nos encontraríamos ante un supuesto en el cual se puede solicitar actos de investigaciones adicionales indicando su objeto. Estas son conocidas como el otorgamiento de un plazo complementario para la realización de algunas diligencias en las cuales Ministerio Público pueda realizar algo que le genere la convicción. Aunque aquí entramos a un plano de discusión muy complicado en el cual resulta evidente que existe una intromisión por parte del juez de investigación preparatoria en las labores que le corresponde al Ministerio Público porque es Ministerio Público quien se supone en la práctica, ¿no? Responde y realiza durante todo el plazo otorgado el recogimiento de los elementos de convicción de cargo y de descargo que me permitan, en este caso, fundar una decisión, ¿no? Sin embargo, cabe la posibilidad de que yo pueda suscitar y eso conforme lo hemos señalado prácticamente, ¿no? Se debe porque muchas veces no se cumplen dentro de este plazo diligencias de relevancia y que es necesario, obviamente, para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta que la audiencia de control de sobreseimiento se realiza imperantemente aún y cuando las partes no formulen oposición al requerimiento o no soliciten una investigación suplementaria. O sea, quiere decir que si es que no es que si es que el abogado de la defensa o el agraviado o nadie se haya opuesto, no se lleve a cabo la audiencia. La audiencia de por sí tiene siempre a darse, aun y cuando no exista aprobación por parte de todos los sujetos procesales. Ahora bien, hay que tener muy en claro que luego de efectuada la audiencia en un plazo que según la norma es no mayor a 15 días, sin embargo ello no sucede así en la práctica, le corresponde al juez emitir un pronunciamiento sobre este requerimiento de sobreseimiento, ¿no?
podemos verlo en la gráfica, Ministerio Público, sujetos procesales, la audiencia se instala con los asistentes a quienes escucha, el juez de investigación preparatoria efectúa un análisis sobre los fundamentos postulados para emitir el pronunciamiento respectivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos frente a una sustentación o frente a un sobreseimiento? Primero, el juez, si lo considera fundado, el requerimiento postulado por el Ministerio Público dicta el auto de sobreseimiento y dispone el archivo de lo actuado. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el requerimiento fiscal no sea procedente. Es decir, el juez expresará las razones, los motivos que le llevaron al convencimiento y le fundaron estar en desacuerdo con este sobreseimiento, y lo que corresponde es expedir un auto elevando al superior, al fiscal superior, para que sea dos opciones, ratifique o rectifique lo que hizo el fiscal provincial. No olvidemos que el Ministerio Público es el titular de la acción penal y es el único que podría determinar o irrogarse estas facultades. No podría hacerlo ello, en este caso, el juez imparcial, porque es una labor exhaustiva del Ministerio Público. El fiscal superior se pronuncia en un plazo que es no mayor a 10 días. Si ratifica el requerimiento postulado, digo, yo estoy de acuerdo con el sobreseimiento postulado por el fiscal provincial, sin mayor trámite, lo que corresponde es que el juez de investigación preparatoria dicte el auto de sobreseimiento, aún y en contra de su criterio, aún y cuando no quiera, lo que corresponde es que el juez emite el auto correspondiente. Caso contrario, si el fiscal superior dice no estoy de acuerdo con lo que ha hecho el fiscal provincial, lo que corresponde es que se formule, ordene que se emita el requerimiento acusatorio, pero por un fiscal diferente al que emitió el requerimiento que ha sido materia de consulta. Este es un requerimiento o es un reconocimiento explícito de la facultad constitucional estipulada en el inciso 4, perdón, del artículo 139 de la Constitución Política, en el cual establece que solo el Ministerio Público, por medio de sus fiscales, es el titular de la acción penal. El Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la acción penal. Bueno, lo teníamos hasta hace poco, que a nivel constitucional no se ha modificado, sin embargo, a nivel del código sí existió modificaciones respecto a la realización de las actuaciones penales en diligencias preliminares, pero que eso será materia de análisis en otra posible ponencia que se pueda realizar. Sin embargo, no hay que perder, no hay que perder de vista que además a un fiscal que según su sano criterio no formula acusación, solo un fiscal de grado superior es el encargado de poder rectificar o en su defecto, ¿no? Perderle la competencia para que otro lo pueda hacer. Conforme lo hemos mencionado, esto se establece, se estipula en el numeral 2 del artículo 345, en el cual señala de forma clara y concreta de que si el juez lo considera admisible y fundado, la oposición dispondrá incluso la realización de investigaciones suplementarias. Ese es el tercer supuesto. ¿No? El primero es estoy de acuerdo con el sobreseimiento, el segundo no estoy de acuerdo, lo elevo al superior, y el tercer supuesto es este. Puede darse o declararse fundada la oposición realizada, supongamos, por un agraviado, y lo que corresponde es otorgarle una investigación suplementaria. Se le da un plazo adicional para que pueda el fiscal realizar las acciones que considere necesaria y me genere en este caso, la idea de que estamos ante la convicción de la línea recta de movimiento. Sin embargo, este punto es muy cuestionado, muy debatido, ¿no? Hay quienes señalan que se ha distorsionado el sistema acusatorio que sustenta el nuevo Código Procesal Penal, en el cual ya se encontraba establecido el reparto de roles respecto a la función y a la existencia de la práctica que le corresponde, en este caso al Ministerio Público. El hecho de que en una investigación suplementaria se te diga qué tienes o qué no tienes que hacer, vulneraría en cierta parte esta autonomía, este monopolio de titular de la acción penal. Sin embargo, los fiscales pues deben realizar, sin necesidad de que exista una investigación suplementaria, los actos útiles y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. En este caso hay que tener muy en claro que si el agraviado, ¿no? Como lo hemos mencionado, es el eventual opositor de un requerimiento de sobreseimiento, solicita la actuación de algún acto en particular, ¿no? De la investigación debe efectuar una fundamentación respecto a su utilidad y pertinencia.
¿no? Si se verifica que esta investigación no tiene vinculación con los hechos que son materia de investigación, se va a denegar la solicitud y la audiencia de etapa correspondiente se argumentará. Ahora bien, pasamos a lo que es el valor del auto de enjuiciamiento, perdón, del auto de sobreseimiento. Siempre se discute dentro del tema o del mundo académico el valor que tiene el auto que declara el sobreseimiento en un proceso penal. Sin embargo, ya el legislador dentro del Código Procesal Penal ha desarrollado y establecido, ¿no?, de que la discusión en torno a este punto, y está estipulado en el inciso 2 del artículo 347, que establece que el carácter de un sobreseimiento es definitivo, tal y como aparece previsto en el inciso 13 del artículo 139 de la Constitución. Es decir, la declaración del sobreseimiento tiene la condición de cosa juzgada. No cabe la posibilidad por ahí de que en otro proceso, ¿no?, o en otra investigación se vuelva a reaperturar este hecho, porque yo ya he sido investigado por esta situación. Ahí se podría postular el típico caso del principio Nevis in idem, en el caso se vaya a reabrir o se quiera o se pretenda reabrir una nueva investigación sobre algo que ya tiene la condición de cosa juzgada, y por ende lo que corresponde es siempre buscar tanto de un lado u otro que se emite el auto correspondiente con el cumplimiento de los requisitos formales, porque son bajo sanción de nulidad, y se proceda obviamente a emitir las medidas que corresponden. En ese supuesto hay que tener muy en claro que puede haber un sobreseimiento total y parcial, depende de lo que ha postulado el Ministerio Público, pero que sin embargo no, una vez que se dicta el auto de sobreseimiento, se puede interponer efectivamente un recurso de apelación. Sin embargo, hay que tener muy en claro que esta impugnación no permite o no impide que se dé la inmediata libertad del imputado, porque estamos, como lo hemos mencionado, ante una decisión que tiene la calidad de cosa juzgada. Por ende, se levantan las medidas coercitivas, sean personales o reales, y en este caso se expiden los actos correspondientes. Eso es todo respecto al sobreseimiento. Ahora entramos a un punto importante, más debatido y cuestionado, pues en tanto estamos en una discusión respecto a la inocencia de una persona y hay que cumplir con las condiciones de fondo y de forma respecto al requerimiento que se plantea. La acusación fiscal, dice, debe ser motivada. Hay que tener muy en claro, en primer lugar, que la acusación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 344, luego que el fiscal responsable da concluida la investigación preparatoria, ¿no?, lo que corresponde es, en este caso, de considerar lo necesario, formular la acusación, siempre y cuando existan suficientes elementos de convicción que vinculen a su vez al imputado con el hecho que estoy postulando. Puede que en su caso, como lo hemos explicado, yo tenga todos los elementos de convicción, pero este no sea vinculante a la persona a la cual yo le estoy imputando el hecho. Entonces hay que ser muy exhaustivos al momento de postular un requerimiento acusatorio, dado que es un pedido oficial que se realiza por el fiscal ante la autoridad jurisdiccional para que este caso pase a un juicio oral que se pretende que sea exitosa, ¿no? Entonces, se contiene este requerimiento acusatorio la promesa de la existencia de un hecho delictivo que está siendo investigado y el cual sustenta la responsabilidad penal del imputado y las cuales serán acreditadas en juicio oral y sometidas al contradictorio. El fiscal formulará la acusación luego que del análisis de los resultados de la investigación preparatoria haya recogido todos los elementos de convicción, haya efectuado en este caso recolectar y reunir todos aquellos elementos, no solamente de cargo por parte del Ministerio Público, sino también de descargo, que puedan tal vez generarme la convicción de que el hecho postulado no constituye delito. En ese sentido, podemos nosotros determinar varias conclusiones. En primer lugar, la existencia de elementos o medios de prueba, es decir, suficientes elementos de convicción que determinen en primer término que la conducta investigada sí constituye delito. Y hablamos de medios probatorios incluso, porque como hemos postulado, podemos actuar la prueba anticipada. Después, luego, si aquellos elementos de convicción o medios de prueba existentes sirven para determinar las circunstancias inmóviles de su comisión, así también se permitirá determinar si sirven para identificar de forma fehaciente, como lo hemos dicho, a los autores y partícipes, así como las víctimas del delito.
La acusación, por ende, debe estar debidamente motivada y fundamentada con cada uno de los elementos de convicción que sustentan el pedido del Ministerio Público. Podemos incluso, ¿no? Conforme está proyectado, ¿no? Puede señalarse la alternativa, un delito alternativo, subsidiario, las circunstancias del hecho que nos permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, en el caso, ¿no? Se postule una cuestión subsidiaria. Cabe mencionar que por el principio de progresividad de la investigación, puede ser que el Ministerio Público recalifique el hecho postulado. Lo que no puede darse es que el hecho cambie. Eso es imposible. Los hechos tienen que seguir siendo los mismos que han estado en la formalización de la investigación preparatoria. Tal vez al inicio tenía la idea de que el hecho iba a ser colusión, pero supongamos que por el trayecto de la investigación me genera la convicción de que es más negociación incompatible. O como en otros delitos que por lo general se encuentran relacionados o son subsidiarios de otro. Entonces cabe esa posibilidad. Además, hay que tener muy en consideración de que la acusación conforme lo hemos mencionado, solo puede ser vinculados a aquellos hechos que han sido materia de formalización de la investigación preparatoria. No es posible la existencia de acusaciones sorpresivas, que a última hora te digan, sí, pero también había esta obra y también había, durante la investigación había determinado que también hiciste algunas irregularidades en otro hecho investigado. No, eso no puede darse. Hay que ser muy respetuosos del sistema en el cual nos encontramos y evitar las actuaciones sorpresivas que muchas veces se pretende dar durante la etapa intermedia. Asimismo, hay que tener muy en consideración que esta forma de proceder evita que en estos casos los imputados queden sin sanción y por otro lado se busque dejar de lado lo que es la indefensión de los imputados cuando hablamos de recalificaciones alternativas o subsidiarias. Asimismo, hay que tener muy en claro que el fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistente, dictará durante la investigación preparatoria y puede solicitar su variación o dictar las medidas según corresponda. El contenido de la acusación, primero, los datos que sirvan para identificar al imputado. La acusación evidentemente debe tener establecidos quiénes son los presuntos autores del delito que se está, en este caso, investigando. Tiene que contener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye, estableciendo las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En el caso de convenir varios hechos y varios delitos, debe identificarse la separación para evitar la confusión. Pasa que en un caso a veces tenemos 6, 7 hechos y ponemos las mismas circunstancias para todos. No, cuando estamos hablando de hechos o de situaciones distintas, lo que corresponde es que se individualice a cada uno de ellos para llevar de forma mucho más correcta la acusación y tanto durante la etapa intermedia como también de la existencia de un posible juicio oral. Asimismo, los elementos de convicción que fundan el requerimiento acusatorio, la participación que se le atribuye al imputado, ¿no? Hay que efectuar siempre una subsunción. Lo común que sucede en este punto siempre es el cuestionamiento respecto a la imputación que realiza el Ministerio Público. Hay que efectuar una subsunción normativa respecto a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, la participación que se le atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Hay que buscar y verificar si se cumplen tanto las circunstancias atenuantes, las circunstancias agravantes y verificar todo ello con la finalidad de determinar una pena en el tercio que corresponde. El artículo de la ley penal que tipifica el hecho, así como la cuantía de la pena, hay que establecer también en el caso no haya constitución en actor civil, el monto de la reparación civil, los bienes que serán embargados al acusado o del tercero civilmente responsable, los medios de prueba que ofrezcan para su actuación en la audiencia. En este caso, presentarán el requerimiento, la lista de testigos, peritos, documentales, con la indicación del nombre y domicilio y los puntos sobre los cuales va a versar su declaración, ¿no? Si estoy postulando que tengo un perito que ha elaborado una pericia grafotécnica, su declaración versará sobre la elaboración del informe pericial número tal, en el cual se advierte y se identifica la adulteración o falsificación de tal documento. Entonces, nos permite tener una exposición mucho más clara y resumida respecto a lo que va a aportar en la existencia de un posible juicio oral. Después de ello se pasa a lo que son los efectos propiamente del control de acusación.
durante la actuación de los sujetos procesales al ser notificados con la acusación. Hay que tener en claro que una vez que el juez de investigación preparatoria recibe la acusación en forma inmediata, notifica dicho requerimiento a los sujetos procesales. Se adjunta una copia de la acusación, quienes además, luego de recibir dicha información, ¿no? Cuentan con el plazo de 10 días para efectuar las observaciones que consideren necesario. En ese sentido, en ese plazo, como abogados de los imputados, nos correspondería primero observar la acusación, ¿no? Leo el requerimiento acusatorio, verifico, empiezo a las primeras hojas y me doy cuenta de que existen observaciones formales, no corresponde el nombre de mi patrocinado, no es su DNI, le consigné mal su domicilio procesal, notifiqué a otro abogado y procede inmediatamente su corrección por parte del Ministerio Público. Asimismo, ¿qué más puedo hacer? Deducir excepciones y mecanismos de defensa cuando no hayan sido planteados con anterioridad o cuando se deduzcan a partir de nuevos hechos. Podría proponer alguna excepción de improcedencia de la acción, una excepción de cosa juzgada, un mecanismo de defensa como es el requerimiento de sobreseimiento, entre otras, en tanto tenga la convicción de que el hecho postulado no se subsume para pasar en este caso a un juicio oral exitoso. Puedo asimismo solicitar la imposición o renovación de una medida de coerción en la actuación de prueba anticipada. Conforme lo hemos mencionado aquí muy bien, por ejemplo, la parte civil podrá solicitar la administración incluso provisional de posesión al tratarse, por ejemplo, de un proceso de usurpación, ¿no? Son como medidas provisionales y adelantadas respecto a un hecho que en este caso se podría dar frente al incumplimiento de un proceso provisional. En este caso, por ejemplo, el imputado podría solicitar que se varíe su medida coercitiva. Supongamos que estoy sufriendo una medida de prisión preventiva y he tenido, no sé, variación de algunos o de muchos presupuestos de la prisión preventiva, y en ese caso lo que puedo solicitar es que se varíe mi patrocinado su medida de prisión preventiva, una medida menos gravosa, la comparecencia con restricciones, una comparecencia simple, entre otros. Puedo además, en este caso, solicitar la actuación de una prueba anticipada conforme a los artículos 242 y 243, solicitar el sobreseimiento, conforme lo hemos mencionado, verificando la concurrencia de los presupuestos establecidos en nuestra norma procesal. Esto es que el hecho no constituye delito, no puede atribuirse, el hecho no existió, no existen suficientes elementos de convicción, entre otros. Es necesario que esta alternativa se efectúe cuando el imputado y su defensa estén convencidos que los medios de prueba recogidos en la investigación preparatoria apoyan su posición. Como lo mencionábamos, un caso común en el cual tengo la convicción de que mi patrocinado el día que mataron a Juanita no se encontraba en el lugar o en el lugar donde suscitaron los hechos. Tengo los elementos de convicción, sea en este caso, supongamos alguna grabación, algunas tomas fotográficas de que coincidentemente ese día mi patrocinado estaba de rumba y fuera de Huaraz. Dará gracias de haber sido de rumba, pero sirve como un elemento de convicción que va a permitirme sustentar con el conocimiento exacto de que se corroborará la concurrencia de que ese hecho no suscitó. Asimismo, se puede ofrecer o en su caso medios de prueba para juicio oral. Puedo como parte, tal vez, si no me aceptaron un sobreseimiento, lo que es típico en las etapas intermedias, ya que todo pasa a juicio oral, puedo ofrecer como medio probatorio esa filmación, esas tomas fotográficas de que mi patrocinado no estaba ese día en el lugar de los hechos. Motivar o en su caso solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad, que es la opción en el cual se puede también, conforme se ha mencionado, adoptar en este caso el imputado un reconocimiento respecto a los hechos y se aplica y cumple con los requisitos, sustentar un principio de oportunidad. Presentar en este caso cualquier otra cuestión que tienda a mejorar el juicio y nos permita determinar en este caso la realización, conforme lo hemos mencionado, y la finalidad exhaustiva de un juicio exitoso, así como las pruebas que lo hemos señalado, sea peritos, documentales, entre otros. Así pasamos a lo que es la audiencia de control de acusación. Una vez que se instala la audiencia de control de acusación, es obligatoria la presencia del fiscal y del abogado defensor del acusado.
no podrán actuarse diligencias de investigación o de pruebas específicas, salvo el trámite de la prueba anticipada y la presentación de pruebas para decidir cualquier solicitud señalada, como lo hemos mencionado en el artículo anterior. En caso de que el juez de investigación preparatoria no cumpla con citar, supongamos, a la audiencia preliminar, a la audiencia de acusación, en los términos que han sido fijados, lo que corresponde en este caso es al Ministerio Público e incluso al abogado de la defensa, en el caso le convenga, pero más al Ministerio Público, es en cumplimiento al principio constitucional de legalidad, que se debe exigir el tiempo prudencial en el cual se realice esta audiencia. Aunque hay veces sea tedioso y haya que mandar reiterativos escritos, corresponde al Ministerio Público lograr que esta audiencia se fije en el plazo que corresponda. Así se encuentra establecida en las directivas, en este caso de la Fiscalía de la Nación, en el cual estipula la obligación de los ministerios, del Ministerio Público, de los fiscales que ya hayan emitido el requerimiento acusatorio. Entonces, no podemos decir que muchas veces la dilatación de estas audiencias solo sea responsabilidad del órgano jurisdiccional, sino que además el Ministerio Público incumple su función de buscar fijar una fecha en la cual, a través de sendos escritos, se nos pueda dar para la realización de esta audiencia. Ahora bien, conforme lo hemos mencionado, un punto importante es que finalizada la audiencia, el juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora, lo complejo de los asuntos, difiera esta hasta por 48 horas. Podría darse el supuesto, es un típico caso común que pasa dentro de nuestro sistema judicial, porque muchas veces, aún y cuando esta es improrrogable, ¿no? Esta decisión es notificada a los sujetos procesales. Ahora bien, si después de los defectos de la acusación requieran un nuevo análisis, el Ministerio Público, el juez dispone la devolución. ¿Qué hace el juez una vez verificados los requisitos formales? Devuelve la carpeta al Ministerio Público y le dice, mira, ¿sabes qué? Está mal tu requerimiento acusatorio y tienes que subsanar tal punto, tal punto, tal punto. Lo que corresponde al Ministerio Público es subsanar estos errores y reanudar nuevamente la audiencia de control de acusación y en algunos supuestos, muy excepcionalmente, salvo que sean algunos defectos no trascendentales, oralmente son sustentados en las audiencias correspondientes y puede hacerse las modificaciones, las aclaraciones, las precisiones o las subsanaciones, y por ello que decíamos que muchas veces este sistema actual acusatorio se rige por la oralidad. Si no hay observaciones, si no hay cuestionamientos, lo que corresponde es sanear el control formal y pasar en este caso a la etapa que corresponde, que sería el control sustancial. La resolución emitida, en este caso por el juzgado, resulta ser inapelable. Ahora, de estimarse algunas excepciones señaladas o algún medio de defensa, el juez lo que puede hacer es expedir en la misma audiencia la resolución que corresponda. Contra esta resolución que se dicta sí procede el recurso de apelación, ¿no? Como lo mencionábamos, el hecho de que se haya interpuesto un recurso de apelación no impide que en este caso se determine la inmediata libertad del imputado, porque no suspende los efectos sobre las medidas que van recayendo. Sin embargo, lo que sí corresponde es la interposición de un recurso de apelación si no estoy conforme o no estoy de acuerdo, en este caso, con la improcedencia de la acción, con algún mecanismo de defensa que haya sido dictado, ¿no? Puede un sobreseimiento, una cuestión previa, una cuestión, alguna cuestión que se haya deducido en la etapa correspondiente. Ahora bien, el sobreseimiento puede dictarse de oficio, conforme lo hemos mencionado, o a pedido de parte. No necesariamente esa solicitud del Ministerio Público a solicitud de los abogados de la defensa, sino el juez, en cumplimiento de sus funciones, puede dictarlo de oficio aun y cuando no haya sido solicitado. Esto siempre y cuando resulte evidente y exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Es obvio que si en la audiencia aparecen evidencias de que los hechos por los cuales se acusó no constituyen delito o no existen elementos de convicción que vinculan al imputado con lo que estoy postulando como Ministerio Público, o peor aún, lo que pasa comúnmente es que la acción penal ya prescribió y aún así continúo con investigación preparatoria, obviamente sin esperar que exista una solicitud, le corresponde al tercero imparcial dictar el sobreseimiento del caso.
También en este punto hay que tener muy en consideración que se admiten los medios o los elementos de prueba que son ofrecidos por las partes, siempre y cuando hay que tener muy en consideración la admisión probatoria. Sí, estamos entrando a la fase final para la expedición del auto de enjuiciamiento. La petición debe contener la especificación probable y el aporte a obtener para el mejor esclarecimiento del caso. El acto probatorio que es propuesto en este caso, conforme lo hemos mencionado, tiene que ser pertinente, conducente y útil en el caso que se está llevando a etapa intermedia, ¿no? Pasa que algunas veces no estamos discutiendo, supongamos, en la admisibilidad probatoria, la etapa de ejecución de una obra, pero sin embargo se mete o se propone todas las pericias de parte que han sido propuestas sobre ejecución, pero yo diría, pero si estoy discutiendo solo proceso de selección, ¿cuál en este caso sería la necesidad de incorporar este medio probatorio que no tiene vinculación con el hecho que estamos postulando? Ahí es que teníamos que tener claro lo que se señaló al inicio, la diferencia entre la utilidad, la pertinencia y la conducencia de los medios probatorios propuestos. Además de ello, la resolución que se dicte o el pedido de actuación, supongamos, de un acto probatorio, propiamente sea una testimonial o una pericia en específica, necesariamente tiene que contener información como los nombres, los datos y su ubicación para que se cumpla con su finalidad en la etapa de juicio oral. La resolución que dicte, por ejemplo, la negación de la admisión de algún medio de prueba no es recurrible. ¿No? Este aspecto procesal se debe o encuentra su justificación en que si un medio de prueba no se me admite en etapa intermedia, cabe la posibilidad de que sea incorporada durante, en este caso, durante el inicio o la instalación de la audiencia de juicio oral. Es decir, la parte puede solicitar, ¿no?, que esta prueba se actúe, tiene la posibilidad de poder de volver a ofrecer su medio probatorio. Eso dependerá de los argumentos o la estrategia que se tenga, tanto como Ministerio Público como abogado litigante. La resolución sobre los acuerdos o convenciones probatorias que se puedan llegar tampoco son recurribles. El acto, en este caso, el auto de enjuiciamiento se dicta de forma precisa y clara, los hechos específicos que dieron por acreditados o los medios de prueba que los contienen. La decisión sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Entonces, finalmente, después de realizar todo ello, una valoración sobre el control formal, sobre el control sustancial, estando ante la admisión probatoria, verificada la pertinencia, utilidad y conducencia, lo que queda es la emisión del auto de enjuiciamiento. Una vez que se ha resuelto todas las cuestiones planteadas, las excepciones, las medidas, lo que corresponde es que el juez emita el auto de enjuiciamiento. Esto no es otra cosa que la resolución por el cual la autoridad que dispone el caso para pasar a aquella etapa estelar importante como es el juicio oral, sus antesalas, la investigación preparatoria y la etapa intermedia, son aquellas que nos permitirán determinar bajo sanción de nulidad los siguientes puntos. En primer lugar, el auto de enjuiciamiento debe contener la identificación expresa de los datos que se encuentran contenidos en el artículo 353. Con el inicio del auto de enjuiciamiento se da por concluida la existencia de etapa intermedia y se da, en este caso, el inicio a lo que es el juicio oral. Finalmente, a manera de reflexión, hay que tener muy en claro las finalidades propias de la etapa intermedia y el de valor que se le da actualmente. No es posible y aceptable que aún en estos tiempos y conociendo la fundamentación de su creación, sigan pasando casos insuficientes, irrazonables, sin mayor trascendencia a un juicio oral que evidentemente no será exitoso. En ese sentido, es importante que el día de hoy hayamos adquirido este conocimiento y podamos reflexionar sobre su aplicación en este nuevo modelo procesal penal. Muchas gracias. Claro.
Disculpe, no lo he escuchado bien. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. Para absolver esta primera pregunta, conforme lo hemos mencionado y desarrollado en la presente ponencia, cuando se propone un requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, lo que le corresponde al juez de investigación preparatoria, en este caso es efectuar una valoración, en primer lugar, de un control formal y un control sustancial. No existe un rechazo de plano respecto al requerimiento que postule el Ministerio Público. Lo que se hace en un primer punto es efectuar una valoración formal. En una valoración formal se hace un análisis respecto al cumplimiento de los requisitos, como se dice, no de fondo, son requisitos recurribles, como lo hemos mencionado, son aquellos que nos permiten establecer pautas básicas que se encuentran establecidos en nuestra norma procesal. Si el juez estima de que existe una acusación que no está cumpliendo los parámetros y los puntos que establece nuestra norma procesal, lo que va a hacer es, si es una cuestión subsanable, en audiencia se discutirá y lo que le dirá en este caso es al fiscal, sabe que, supongamos, su requerimiento acusatorio no ha cumplido con especificar los datos correctos del imputado o no cumple con estipular, supongamos en este caso, ni siquiera los elementos de comisión. Se le devuelve en este caso al fiscal, para que o por escrito o si es necesario oralmente en audiencia lo pueda subsanar. Ya salta esta etapa propiamente formal y el juez verificado que se ha cumplido, porque cabe la posibilidad, hay audiencias muy comunes en las que he asistido, en el cual el juez, por ejemplo, devuelve el requerimiento acusatorio al Ministerio Público. Le dije, señor fiscal, le estoy diciendo que están llenados mal los datos del imputado, que no se ha consignado las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores por cada hecho, pero que sin embargo sigue insistiendo, se sigue insistiendo. Lo que hace en este caso el juez de investigación preparatoria es garantizar eso, hasta que el Ministerio Público pueda levantar las observaciones que ha podido advertir. Y después de ello, recién pasamos a la etapa del control sustancial. En la etapa del control sustancial, el juez de investigación preparatoria evalúa y valora, sea los mecanismos de defensa o las excepciones presentadas por las defensas de los imputados. En este caso, si es que el fiscal, supongamos, opta por no valorar ningún mecanismo de defensa o las declara infundada, sin embargo, porque considera tal vez que los fundamentos expuestos por los abogados de la defensa técnica están mal, porque supongamos que por ahí alguno de ellos diga el hecho, para mí debe sobreseerse porque es atípico, pero el juez dice, no, pero espere, el hecho no es atípico. Acá tenemos nosotros una persona que ha muerto, tú me estás diciendo que esta persona que falleció estuvo en otro lugar, eso significa que no hay o no existe la posibilidad de atribuirle el hecho al imputado. Entonces, puedo que de oficio agarre y diga, ¿sabes qué? Para mí, este hecho postulado sí debe sobreseerse, pero no por los fundamentos que tú expones. Es por los fundamentos que yo lo considero necesario. Entonces, lo que hace en este caso el juez de investigación preparatoria es, como se dice, o aceptar o también no aceptar en este caso las excepciones deducidas por los abogados, pero también puede de oficio declarar el sobreseimiento de la investigación. Esa es la actuación en síntesis del juez de investigación preparatoria. La conclusión de la investigación, me decía la conclusión de la investigación. Ya ver. Ahí creo estamos entrando en un error en la utilización de la terminología, la terminación anticipada y la conclusión anticipada. La conclusión anticipada se da una vez que ya se pasó o ya se dictó el auto de enjuiciamiento. Es previo
al inicio de la etapa de juicio oral, ya no respecto a la etapa de intermedia. Se dicta el auto de enjuiciamiento, ya tengo la certeza de que estoy pasando a juicio oral y lo que corresponde entonces es, en este caso, dictar el auto de citación a juicio oral, ya estando en la etapa de juzgamiento, el juez me agarra y me dice, ¿sabes qué? Con tal fecha, cito a todos los sujetos procesales y nos encontramos en una audiencia de citación de juicio oral. Previo a ello, lo que pueden hacer los sujetos procesales es ir ante el juzgado ya de juicio oral, no tiene nada que ver el juez de investigación preparatoria, y postular llegar a una conclusión anticipada. Por ello es que incluso los beneficios que se otorgan por terminación anticipada y por conclusión anticipada son diferentes, porque tenías la posibilidad de haberte sometido a una terminación anticipada, incluso ahora se puede someter la terminación anticipada aún y habiéndose emitido el requerimiento de acusación hasta antes que se instale la audiencia correspondiente. Entonces, presumo que en este caso lo que se trataba de hacer referencia es a lo que es propiamente la terminación anticipada, más no la conclusión anticipada, que es la que se da a nivel de juicio oral. Ahora, cuando nosotros hablamos de la terminación anticipada, esta sí puede ser postulada incluso hasta después de haberse emitido la conclusión de la investigación preparatoria. Actualmente incluso ha sido modificada de que esta puede ser realizada durante propiamente la etapa intermedia, siempre y cuando su finalidad expositiva es que se busque precisamente llegar a estos acuerdos y estas soluciones alternativas y especiales. En el caso del proceso inmediato, el proceso inmediato salta etapas, no es un proceso común. Como nosotros sabemos, durante digamos, ¿no? El proceso común tiene tres etapas: investigación preparatoria con su subetapa, diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. El proceso inmediato lo que hace es elimina la investigación preparatoria formalizada y salta de frente a una etapa intermedia, que es una audiencia mínima en el cual también se pueden postular procesos especiales, en el caso determine convenir, porque muchas veces los procesos inmediatos son procesos en flagrancia y se tendría que verificar, ¿no?, si estamos ante los requisitos para que este pueda ser admitido o no de convenirse en el supuesto en el que corresponde, porque evidentemente sí estamos ante la posibilidad de asumir procesos especiales, aún estando en un proceso inmediato. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.